Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Python donde hablaremos de los diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es una estructura de datos que nos permite almacenar valores de diferente tipo, enteros, cadenas de texto, flotantes e incluso listas, tuplas y otros diccionarios. La principal característica de los diccionarios es que los datos se almacenan asociados a una clave, de tal forma que se crea una asociación de tipo clave-valor para cada elemento almacenado. Los elementos almacenados no están ordenados. El orden es indiferente a la hora de almacenar información en un diccionario. Vamos a ver cómo sería la sintaxis de un diccionario. En esencia, un diccionario es muy parecido a la estructura de una lista y de una tupla, con la diferencia de que ahora cada elemento se compone de una clave y de un valor, o sea, dos subelementos más. Entonces, la sintaxis sería algo así. Tenemos el nombre del diccionario, al igual que lo tendríamos con una tupla o con una lista. Ahora, en vez de tener un paréntesis o tener corchetes, vamos a tener llaves. Y dentro de esas llaves, igual como lo tuviéramos en una lista o en una tupla, tendríamos los elementos separados por coma. En este caso no vamos a poner elementos, sino clave y valor, clave y valor. Entonces, esa clave y valor, ese par, va a formar cada elemento de nuestro diccionario. Entonces sería algo de poner clave 1, por ejemplo, 2 puntos y el valor 1. Entonces, este par de clave valor 1 compondría el elemento 1. Si quisiera poner el elemento 2, pues sería clave 2. 2 puntos, valor 2. Luego otro elemento, clave 3, 2 puntos, valor 3. Y así hasta que quisiéramos de elementos, ¿no? Entonces, esa sería la sintaxis de un diccionario. ¿Cómo se ejecutaría? ¿Cómo declararíamos un diccionario ya en código? Pues podríamos, por ejemplo, hacer un diccionario con países y capitales, por ejemplo. Vamos a crear el diccionario que se llame Mi Diccionario. Este diccionario me va a almacenar elementos con claves y valores que corresponden a países y capitales. Entonces vamos a abrir llaves. Y vamos a empezar con Alemania, por ejemplo. Su clave va a ser su capital. Entonces pondríamos Berlín. Luego, ese es el primer elemento. Vamos con el segundo elemento, pondría Francia. 2 puntos, su clave, que sería su capital, y pondríamos París. El tercer elemento sería compuesto por Reino Unido. Y su clave sería su capital, o sea, Londres. Por último, vamos a poner otro elemento que sea España. Y como valor tendríamos su capital, Madrid. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, si yo quisiera visualizar mi diccionario completo, lo que haría sería directamente darle la instrucción print. Ahora, si quisiera imprimir mi diccionario completo, lo que haría es darle la instrucción de print, mi diccionario. Y debería imprimirlo completo. Ok, si se fijan, me lo imprime con su clave y con su valor, separados por comas, con sus llaves, ¿no? Esa sería la impresión del diccionario completo. Ahora, una de las utilidades de los diccionarios es manejarlo por claves. Por ejemplo, si yo quiero imprimir el valor
de Londres, por ejemplo, tendría que acceder a esa clave. Entonces la clave es Reino Unido, el valor es Londres. Quiero acceder al valor de Londres, tengo que ir primero a la clave del Reino Unido. Entonces para esto pondría un print, pondría el diccionario que se llama mi diccionario y entre corchetes pondría la clave. En este caso yo quiero la clave Reino Unido, ¿no? Porque quiero visualizar a Londres. ¿Ok? Corro esto para ver que es correcto. Y efectivamente, ¿no? Yo le dije en esta instrucción que vaya a mi diccionario, que busque la clave Reino Unido y que me imprima el valor correspondiente a la clave Reino Unido, que en este caso es Londres, ¿no? Entonces así podríamos hacerlo con los demás elementos, accediendo a la clave y nos arrojará su valor correspondiente. Ahora, para añadir elementos a un diccionario, lo que haría es mandar llamar a mi diccionario, escribir entre corchetes la clave nueva que yo voy a agregar. En este caso, para mi diccionario, estamos trabajando con clave valor de país capital. Entonces voy a escribir un nuevo país que sea, por ejemplo, Italia. Entonces esa sería mi nueva clave, la clave que voy a agregar a mi diccionario. Y después de estos corchetes pondría un igual y pondría el valor que va a estar correspondido a esta clave. Entonces en este caso sería la capital de Italia, pues Roma, ¿no? Entonces aquí ya se me agregó esta nueva correspondencia. Vamos a imprimir para ver que es definitivamente cierto. ¿Ok? Y si se fijan, ya tenemos el nuevo país y la nueva capital que se adjuntan al final del diccionario. Entonces esa sería la forma de añadir elementos a un nuevo diccionario. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera equivocado y solo hubiera puesto otro lugar cualquiera y no la correspondencia de capital a Italia, sino por ejemplo hubiera puesto, no sé, una tontería como Groenlandia? ¿Ok? Se supone que si yo vuelvo a correr esto, me va a guardar la clave Italia, pero con el valor Groenlandia. Y pues todos sabemos que esto no es correcto, ¿no? Porque Groenlandia ni no tiene nada que ver con Italia, ni tampoco es su capital. Entonces, ¿cómo corregiría esto? Pues basta con volver a hacerlo, mi diccionario. Igual pongo la clave, en este caso sería Italia. Pondría igual y pondría ahora sí el valor correcto, que en este caso sería Roma. Ahora imprimo de nuevo. Esto lo voy a comentar para que ya no aparezca. Y vamos a correr. Vamos al final. Y si se fijan, ya está correcto. Lo que hace es que me sobrescribe la clave, aunque ya esté declarada y que ya esté puesta en mi diccionario, me la sobrescribe con el último valor que yo le di. El primer valor que tenía era Italia, correspondiente con Groenlandia, y lo volví a sobrescribir, o bueno, lo sobrescribí, y ahora Italia tiene el último valor que yo le di, que fue Roma, ¿ok? Entonces, eso es para añadir elementos. Para eliminar elementos, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra reservada del, poner el diccionario, que en este caso es mi diccionario, y poner la clave que vamos a eliminar. Igual sigue siendo por correspondencia. Yo no puedo decirle un único valor o irme directamente al valor. Por ejemplo, si yo le dijera París, eso no es correcto. Debería irme por la clave para que me elimine el par al mismo tiempo. Entonces, si yo quiero eliminar, por ejemplo, Alemania, le pongo la clave Alemania. Imprimimos para corroborar.
Y pues recordando, Alemania estaba en la primera posición y ahorita que lo imprimamos debería no aparecer ya. ¿Ok? Vamos a correr. Efectivamente, antes estaba Alemania, Berlín y luego Francia y París. Y ahora que ya lo eliminé, aparece a partir de Francia y París. ¿Ok? Recordando, pues también decir que dentro de los diccionarios podemos tener diferentes tipos de elementos, como si fuera una tupla o una lista. Por ejemplo, esta de mi diccionario yo la hice con puros datos de texto, pero podríamos combinar números enteros, números flotantes y otras cadenas de texto, ¿no? Todo el diccionario podría ser compuesta por las diferentes cantidades de datos que hay, ¿no? No hay problema con eso. Ahora, si quisiéramos asignar una lista o una tupla a un diccionario, lo que haríamos sería lo siguiente. Por ejemplo, voy a crear una que se llame mi lista. Esta va a ser una lista, obviamente, que contenga ciudades de aquí de México. Por ejemplo, voy a poner Irapuato, Jalapa, Ixtapa. Ok, esta va a ser mi lista. Y voy a hacer otra que sea mi tupla, donde voy a guardar ciudades también, pero del mundo. Entonces vamos a poner Berlín, París, Londres, ajá. Y voy a crear un nuevo diccionario. Este va a ser el diccionario 1. O bueno, nuevo diccionario voy a ponerle. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, primero vamos a trabajar con la lista. Irapuato, pues es una ciudad de Guanajuato, entonces vamos a trabajar con esa clave. Entonces pondría mi lista. Ajá. Entre corchetes la posición de mi lista, en este caso sería Irapuato, 2 puntos, y la correspondencia que sería Guanajuato. Luego me iría con mi lista 2, o bueno, mi lista 1, y su correspondencia, que en este caso Jalapa, sería Veracruz, ¿no? Y por último, la posición 3, o bueno, realmente la posición 2 de mi lista, que sería Ixtapa, con su correspondencia a Guerrero. Ok, imprimimos el nuevo diccionario para ver que todo esté correcto. Y como ven, guardamos en la correspondencia de Guanajuato, pues en la posición 0 de la lista, que es Irapuato. En la correspondencia con Veracruz, la posición 1 de la lista, que es Jalapa. Y con Guerrero, la correspondencia de la lista en la posición 2, que es Ixtapa. ¿Ok? Lo mismo haríamos con la tupla. Si quisiera hacer otro diccionario que sea, bueno, nuevo diccionario, aquí vamos a cambiarle, nuevo diccionario L, para que sea de la lista. Diccionario T de tupla. Y lo mismo, ¿no? Que sería mi lista, digo mi tupla. Y la posición, ¿no? En este caso sería Alemania. Dos puntos. Bueno, aquí sería la posición 1, que en este caso es París, esto sería Francia. Y por último, la posición 2 de mi tupla, que sería Londres. Y aquí pondríamos 2 puntos.
Reino Unido. ¿Ok? Y si le damos la instrucción de imprimir, pues veremos lo mismo que arriba, ¿no? Un diccionario que se compuso por una tupla. Ahora, si quisiéramos agregar un conjunto de valores, podríamos hacerlo, pero solo con una lista. Esa es la restricción. Con una tupla no podríamos hacerlo. Para ello, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo diccionario. Bueno, vamos a ponerle mi diccionario 2. En este voy a guardar datos, por ejemplo, de un estudiante, o en este caso, por ejemplo, de mi persona, que sea, no sé, de mi carrera, relacionado a mi carrera. Por ejemplo, tendría semestres. Mi carrera dura 9 semestres. Entonces la correspondencia sería 9, ¿no? Coma, la carrera, en este caso, mi carrera es mecatrónica. Coma, tendría, por ejemplo, mi nombre. Vamos a poner nada más uno de mis nombres. Y por último vamos a tener uno que sea de materias. Aquí en materias puedo meter un conjunto de varios elementos porque pues todos llevamos muchas materias, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es crear una lista aquí mismo. ¿Cómo hago esto? Pues pongo los corchetes, ¿no? Como ya sabemos. Entonces aquí por ejemplo tendría un valor, no sé, termodinámica. El otro valor sería programación. Y otra materia sería dibujo. Ajá, ya tengo mis 3 elementos, mi lista de 3 elementos. Entonces, aquí si quiero acceder nada más a una parte del diccionario, haremos lo mismo que hace rato. Quiero ahorita acceder a la clave de materias para que vean que me muestra toda la lista. Entonces hago print. Mi diccionario 2. Y entre corchetes el elemento, bueno, la clave a la que voy a acceder, que en este caso sería materias. Y me va a imprimir la lista con todas las materias que yo declaré. ¿Ok? Se fijan, termodinámica, programación y dibujo. Entonces, así es como podríamos agregar un conjunto de elementos o asignarlo a un diccionario, ¿ok? Ahora también podríamos tener algo, o bueno, podríamos anidar diccionarios. Voy a usar el diccionario 2 de ejemplo, bueno, ya de base, para explicarles esto. Entonces, este va a ser mi diccionario 3, porque voy a hacer un cambio. Y vamos a dejar esto igual. Aquí es donde vamos a hacer el cambio en materias. Dentro de materias voy a crear otro diccionario. Por eso entonces voy a abrir y cerrar llaves. Ojo, aquí en el final debería haber 2 llaves. La del principal y la del que estoy creando adentro de materias. Entonces ahí está. Y aquí voy a crear una clave que sea aprobadas. 2 puntos. Y su correspondencia pues son estas materias, ¿no? Y otro elemento dentro de este diccionario que sea reprobadas. 2 puntos y no voy a tener una, ¿no? Por ejemplo, cálculo 2. ¿Ok? Entonces, así queda mi diccionario anidado, que sería desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Les digo aguas con las llaves porque podría marcarles un error. Debería haber 2, la del que estoy creando adentro y la del principal, ¿ok? Entonces, ahora, si se fijan, si yo imprimo la clave materias, pues me va a imprimir todo el diccionario que creé adentro de materias, ¿no? Pero pues adentro de este diccionario hay más elementos. Entonces, ahora si yo quiero acceder a la parte, por ejemplo, de reprobadas, lo que haré es después de estos corchetes de materias, poner otros y ahora pondría la clave a la que quiero acceder, la subclave pues, reprobadas.
¿Ok? Corremos. Y si se fijan, ya no me imprime todo lo de materias, sino nada más a la clave, lo correspondiente a la clave de reprobadas. Entonces, primero accedo a la clave materias y luego accedo a la subclave reprobadas para poder visualizar su contenido. ¿Ok? Entonces, eso es para cuando queremos anidar diccionarios, en caso de que sea necesario. Tenemos unos métodos para los diccionarios. Tenemos el método case, que es el que nos devuelve todas las claves que tiene un diccionario. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles claves tiene mi diccionario 3, lo que haría es poner print mi diccionario 3 .case, corremos. Y me dice que tiene las siguientes claves: semestres, carrera, nombre y materias. ¿Ok? Y pues sí, son las que yo tenía. En la principal, en el diccionario principal, semestres, semestres, carrera, nombre y materias. Entonces está bien. Tenemos también el método value. El método value nos devuelve los valores de un diccionario. Entonces el case nos da las claves, el value nos va a dar los valores que tiene nuestro diccionario. Entonces, lo mismo, print mi diccionario 3 punto value, es paréntesis. Bueno, aquí es values. Y corremos. Ok, las claves ya se vuelven a mostrar. Y los valores ahora, el valor de semestre era 9, el valor de carrera era mecatrónica, el valor del nombre era Armando y el valor de materias pues era el otro diccionario que anidamos, ¿no? Y por último, como igual en las listas y en las tuplas, tenemos el método len para saber cuántos elementos tiene nuestro diccionario. Y sería de la misma manera que en los otros dos, en las otras dos estructuras. Seríamos print, len, entre paréntesis, mi diccionario 3, por ejemplo, que es el que estamos utilizando. Entonces corremos de nuevo. Y nos dice que es de 4. Y pues sí, efectivamente. Les digo que cada pareja de clave valor es un elemento. Entonces, semestre y 9, un elemento. Carrera y mecatrónica, elemento 2. Nombre y Armando, elemento 3. Materias y el diccionario que anidamos es el elemento 4. Por eso es que me dice que la longitud de este diccionario es de 4. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos este video y nos vemos en el siguiente.